Buenas tardes, mi nombre es Carlos Eduardo Vázquez. Voy a resolver los ejercicios propuestos en estructura de datos. Entonces teníamos que el ejercicio uno era elaborar un algoritmo que genere de forma aleatoria un arreglo unidimensional de n elementos enteros comprendidos entre 10 y 70 y luego imprima el número de valores múltiplos de 7, la cantidad de valores cuyas las cifras suman 15, la cantidad de valores terminados en 0, la cantidad de números que inician con 4 y el promedio. Bueno, ¿cómo se desarrolló el ejercicio entonces? Primero, todo está dentro de un ciclo mientras para que él siga preguntando si se quieren hacer o no las operaciones hasta que uno digite un cero. Dentro del ejercicio nos decían que la cantidad de elementos debería estar entre 3 y 20. Entonces aquí en este condicional validamos que el número que leímos, la variable que leímos, que fue la que nos digitó el usuario, está entre 3 y 20. Pues ya, de lo contrario, pues va a salir un error diciendo que el número ingresado debe ser entre 3 y 20. También estamos validando pues que no vaya a ser cero, porque si es cero es que sale del programa y pues listo. Entonces, ¿qué hacemos de primero? Definimos una variable que yo la llamé arreglo, cuyo tamaño, ¿cierto? Que es un arreglo, en PCI pues, los arreglos se declaran como dimensión, que va a tener un tamaño igual a la variable que nos ingresaron. Definimos aquí pues, las variables que vamos a usar durante el programa, las inicializamos las texto en vacías y las numéricas en cero. Ahora vamos a recorrer el vector que acabamos de crear para irle ingresando los valores aleatorios. Los valores aleatorios en el ejercicio decía que debían ser entre 10 y 70, ¿cierto? Entonces, inicializando pues índice en uno mientras sea menor o igual a la cantidad de elementos del vector, pues él va calculando con esta función de PCI un número aleatorio entre 10 y 70 y lo va ingresando a la regla. Listo. Luego, para hacer el cálculo de todo esto que nos decían acá, los múltiplos de 7, las cifras que suman 15, los terminados en cero, los inicializados en 4, pues yo lo hice en un solo recorrido. Entonces, en un solo recorrido, él simplemente recorre el vector y aquí en num1 y en num2 guarda los números en formato texto, ¿cierto? Yo primero convierto a texto en esta variable el número que está en la posición del vector, ¿cierto? En la posición i. Y luego ese texto, entonces, capturo el primer dígito en número uno y el segundo dígito en número 2. Esto es para saber qué, pues cuáles empiezan en 4 y cuáles terminan en cero. Listo. Ahora, sumamos el número uno, la variable num1, la variable num2, ambas ya convertidas a número nuevamente, pues para saber la parte de que sí, sus dos cifras sumadas dan 15. Entonces ya ahí empezamos bueno, y vamos llenando esta variable, arreglo imprimir, para al final imprimir todo el vector, ¿cierto? Como un solo texto, que lo hacemos acá, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí ya vamos validando en el condicional cada uno de los casos. Si el módulo es cero, ¿cierto? Cuando yo aquí estaba diciendo que el módulo es el valor de la posición del arreglo módulo 7, que esto es para saber si es un múltiplo de 7. Si esto da cero significa que si es múltiplo de 7. Entonces, si el módulo da cero, yo cuento la cantidad de múltiplos de 7 que hay acá, entonces le agrego uno. Si la suma da 15, que la suma entonces era la suma de
de ambos dígitos de un mismo número, entonces cuento en esta variable. Y así también si número 2 es cero, o sea que finaliza en cero, si número uno es 4, o sea que inicia en 4, y el promedio es simplemente, como están diciendo, que calcula el promedio del segundo elemento y el promedio del último, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es coger el segundo elemento, sumarlo por el último y dividirlo por 2. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo elemento? Pues el que está en la posición 2. El último elemento es el que está en la posición máxima. Listo, aquí simplemente pues estamos escribiendo las salidas de las variables. Aquí esto es para que, como yo aquí en en la variable texto, donde voy a imprimir el arreglo, estoy poniendo un guión. Entonces esto es simplemente para que el último guión me lo quite. Entonces si ponemos a correr el programa, vamos a ver qué nos dice cuántos números quieres calcular en la regla, es el número entre 3 y 20. Entonces si yo le digito, por ejemplo, 1, él me va a decir, usted ingresó el valor 1 y debe ser un valor entre 3 y 20. Entonces lo voy a ingresar 4. Si le ingreso 4, entonces estos fueron los 4 que él me generó de forma aleatoria. La cantidad de múltiplos de 7 es 2. Ninguno suma 15, los dos dígitos y así. En cero terminan 2, que es el 10 y el 70. Ninguno inicia con 4 y así. El promedio entre el segundo número, que es 10, y el último número, que es 70, es 40. Y vuelve y empieza. ¿Cuántos números quieres ingresar? Para eso era el ciclo. Ahora, si yo digito 0, pues él termina el programa, ¿cierto? Ahora vamos con el segundo ejercicio. Que el segundo ejercicio nos decía elaborar un algoritmo que genere e imprima aleatoriamente dos matrices de orden n. Hay que multiplicar las matrices, sumar la diagonal principal de una, sumar la diagonal secundaria de la otra, el promedio de la primera columna de la matriz resultante de la multiplicación. ¿Cómo hacemos eso? Primero, entonces otra vez dentro de un ciclo para que el programa se siga repitiendo, ¿cierto? Lo mismo validamos que no vaya a ser cero. Ya la variable que estamos leyendo del tamaño de la matriz ya se llama tamaño matriz. Lo inicializamos en cero. Validamos pues que no vaya a ser cero. Validamos también que tiene que ser un número positivo, ¿cierto? Un número no puede ser negativo un tamaño. Entonces, lo mismo, ¿cómo se declaran las matrices? Igual, con la palabra clave de dimensión, solamente que aquí en vez de los corchetes son paréntesis y va el tamaño de la matriz separado por coma, ¿cierto? De las dos dimensiones. Entonces creamos la matriz A, la matriz B, la matriz multiplicación, que es el resultado de B por A, según el ejercicio, y las variables necesarias pues para el programa. Inicializamos las variables enteras. Primero, entonces, ¿cómo llenamos la matriz? Recorremos la matriz. Esto se hace pues con un para dentro de otro para, ¿cierto? Para recorrer filas y columnas. Entonces inicializamos ambas matrices, A y B. Con A había que llenarlo con números aleatorios de 2 a 8 y B con números aleatorios de 1 a 6. Ahora hacemos la multiplicación. ¿Cómo se multiplican las matrices? Pues para la multiplicación entonces ya necesitamos hacer tres paras. ¿Por qué? ¿Cómo se multiplica una matriz? Si yo fuera a multiplicar esta matriz por esta otra, entonces yo lo que tengo que hacer es esta fila por esta columna, luego esta misma fila por esta otra columna, esta fila por esta columna. Entonces mira que en la segunda matriz yo sí recorro toda la matriz para calcular, o sea, para calcular esta primera filita, yo recorro toda la matriz. Después, para calcular esta segunda, yo vuelvo y recorro toda la matriz. Entonces, por eso deben ser dentro de tres paras, ¿cierto? Ya no dentro de dos, sino dentro de tres, porque los dos de adentro van a recorrer este, pero el de afuera es el que me va a recorrer estas filas. El tercero, que quedó más afuera.
es el que me va a recorrer esta fila. Entonces, ¿cómo se multiplica la matriz? Este por este por este por este y así sucesivamente. Por eso son tres paras. ¿Y a qué vector vamos a llevar, a qué matriz vamos a llevar el resultado? A la matriz que se llama matriz multiplicación, ¿cierto? Entonces en la posición H, como ahí, H es la misma posición del vector inicial que es el de la multiplicación, o sea, este de acá. Listo. Ahora, había que sumar la diagonal principal de la matriz A, de la transpuesta de la matriz A. Pero ¿qué pasa con las diagonales? La transpuesta de una matriz es simplemente, la transpuesta de una matriz es simplemente yo volver estas columnas filas. Entonces, por ejemplo, la transpuesta de esta, si esta es una columna de esta matriz, la transpuesta de esa sería, por ejemplo, 2 5 8 20, ¿cierto? Que es esta columna volver la fila. Ahora esta columna volver la fila, ¿cierto? Entonces, 3 6 9 20 y así sucesivamente. Entonces, si nos damos, si miramos bien, ¿cierto? La matriz principal eh, no cambia. La matriz principal nunca cambia, porque yo aquí, ¿esto es qué? Que significa que la, el valor en la posición, por ejemplo, en este caso, este 5 está en la posición 2.1, pues 2,1, perdón, 2,1, ¿cierto? O sea, en la segunda fila, primer columna. Al realizar la transposición, entonces ya no va a quedar en la 2,1, sino en la 1,2, ¿cierto? Por eso quedaría acá, por eso queda acá en la 1,2. Como la matriz principal, como la matriz principal siempre es el mismo número, 1,1, 2,2, 2,2, entonces no cambia cuando yo haga la transpuesta, entonces no es necesario pues hacer nada ahí raro, simplemente es calcularle la diagonal principal a la matriz. ¿Y cómo recorro la diagonal principal? Esto lo se puede hacer directamente con un solo ciclo, sin necesidad de recorrer toda la matriz, porque ya sabemos que este es 1, 1, 2, 2, 3, 3, ¿cierto? Siempre es el mismo número. Y la cantidad de veces que funciona el ciclo, pues el tamaño de la matriz, ¿cierto? Entonces, simplemente con un solo ciclo se puede recorrer. Ahora, había que calcular también la diagonal secundaria de la matriz B. ¿Qué pasa con la diagonal secundaria de la matriz B? 9 y esto. ¿Qué pasa? Esta, por ejemplo, es la transpuesta de esta matriz. ¿Qué pasa con la diagonal secundaria? Que los valores no cambian, solo cambian el orden. Mira que al yo hacer la transpuesta de la matriz, simplemente el 30 ya no está en esta esquina, sino en esta. Y el 7 ya no está en esta esquina, sino en esta. Y el 9 ya no está en esta esquina, sino en esta. Y el 20 ya se cambió para la otra esquina. Siempre es así. Simplemente cambian el orden. ¿Por qué? Por lo que vimos ahorita. Si esta era la posición 1,4, cuando yo hago la transposición, este valor queda en la posición 4,1, entonces simplemente se pasa por acá. Entonces son los mismos valores. Y como lo que yo quiero sacar es una suma, entonces a mí me interesan son los valores, siempre van a ser los mismos valores. Entonces no hay necesidad de hacer tampoco nada raro, simplemente la diagonal secundaria de la matriz B la sumo y me va a dar lo mismo esta transpuesta que no está transpuesta, me va a dar lo mismo, siempre, siempre va a ser así. Entonces lo mismo, también lo puedo recorrer con un solo ciclo. Entonces, ¿cuál es el truco para recorrerlo aquí con un solo ciclo? Resulta que si miramos, está por ejemplo la posición 1,4, esta es la posición 2,3, esta es la posición 3,2 y esta es la posición 4,1.
Entonces mira que a medida que nos vamos moviendo por la matriz secundaria, la columna, si nos movemos de arriba hacia abajo, por ejemplo, entonces la fila va aumentando y la columna va disminuyendo siempre en uno, ¿cierto? Una aumenta en uno y la otra disminuye en uno. En el ciclo, la I siempre va a estar aumentando en uno, ¿cierto? Entonces podemos poner que la I es es la fila. Ahora, ¿cómo hacemos para que la columna vaya disminuyendo en uno y nos cuadre? Entonces, muy sencillo. Yo creé una variable n y simplemente que le asigné el tamaño de la matriz más uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, n vale 5, ¿cierto? Entonces, aquí estamos diciendo que la matriz es i, ¿cierto? Entonces, i vale uno, porque arrancó en uno, ¿cierto? Y que la j, o sea, la columna, va a ser igual a n menos i, ¿cierto? ¿Qué es n? Pues 5 porque es el tamaño de la matriz que es 4 más uno, 5 menos uno. ¿Esto que me va a dar? 4. Entonces aquí, ¿en qué posición está? 1,4. Lo mismo acá. En la siguiente iteración, entonces i va a ser 2, ¿cierto? En la siguiente iteración i va a ser 2. I va a ser 2. N seguirá siendo 5. Entonces ya nos va a decir 5 menos 2, 3. Entonces esta va a ser la posición 2,3. Vean acá. Así podemos recorrer en un solo ciclo solamente la diagonal secundaria sin necesidad de recorrer toda la matriz. Bueno, esto es para sumar, pues para hacer el promedio de la matriz C, que para nosotros es la matriz de multiplicación de solo la primera columna. Entonces también es un solo ciclo porque la columna siempre va a ser uno, ¿cierto? Solo voy a cambiar de filas, entonces voy sumando, cuento cuántos valores son para poder al final sacar el promedio. Este es el promedio del borde. Aquí sí no hay cómo definir pues que solo recorra el borde porque si hay estrategias para definir y extraer los valores de cada uno de los extremos, pero habría que hacer unos cálculos para saber la cantidad de recorridos, porque ya no sería, por ejemplo, 4 que es el tamaño de la matriz, no, eso cambia. Entonces, más bien, pues, un recorrido normal, recorremos la matriz y le decimos, vea, si i es igual a uno es que está acá, ¿cierto? Si es igual a uno está en la fila de arriba, entonces eso es parte del borde. O si i es igual al tamaño total de la matriz, significa que estamos acá, ¿cierto? Eso también es parte del borde. Entonces, entre y haga la suma y cuéntelo para después hacer el promedio. Si j, que es la columna, es uno, significa que estamos acá. Y si j es igual al tamaño de la matriz, significa que estamos acá. Entonces, así pues capturamos los datos del borde. Y aquí pues ya hacemos las impresiones de la matriz A, la matriz B, la matriz multiplicación. Pongamos a correr el programa. Listo. Entonces, si por ejemplo hacemos una matriz de 4 por 4, entonces ya estos fueron los números aleatorios que nos generó la matriz A, la matriz B y el resultado de la multiplicación de estas dos matrices, ¿cierto? De 4 por 4. La suma de la diagonal de A, de B, matriz con C. Y listo. Y lo mismo de la vez pasada, si le damos cero, pues él termina el programa. Y eso es todo. Muchas gracias.